Hola de nuevo, Infonauta. En esta ocasión voy a explicar qué es en trading el MACD. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Bueno, el MACD es el promedio móvil convergente y divergente y básicamente es un indicador técnico utilizado en el análisis de mercados financieros para detectar tendencias y determinar puntos de entrada y salida del mercado. Se calcula restando una media móvil exponencial, o EMA, de 26 periodos de una EMA de 12 periodos. El resultado se llama la línea MACD. También se traza una línea de señal que es una EMA de 9 periodos de la línea MACD. Estas dos líneas se representan en un gráfico con tres líneas: la línea MACD en sí, la línea de señal y una línea horizontal llamada línea cero. Para poder mostrar este indicador en nuestro TradingView, básicamente pulsaremos en Indicadores y aquí escribiremos MACD. Y como ves, aquí nos aparece media móvil convergente y divergente. Pulsamos, cerramos aquí y aquí la tenemos. Lo interesante es lo que podemos hacer con este indicador en nuestro trading. En primer lugar, nos servirá para identificar señales de compra y venta. Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, eso puede ser una señal de compra, mientras que cuando cruza por debajo de la línea de señal, puede ser una señal de venta. En segundo lugar, también nos ayuda con las divergencias. Cuando el precio de un activo está subiendo y la línea MACD está bajando o viceversa, eso se conoce como divergencia y puede ser una señal de que el precio podría cambiar de dirección. Y en tercer lugar, usando la línea cero. Es decir, si la línea MACD se mueve por encima de la línea cero, eso puede ser una señal de que el mercado está en una tendencia alcista, mientras que si se mueve por debajo de la línea cero, puede ser una señal de que el mercado está en una tendencia bajista. Recuerda que es importante tener en cuenta que el MACD es solo una herramienta más en el análisis técnico y no debe ser utilizado por sí solo para la toma de decisiones de compra o venta. Siempre se recomienda utilizar el MACD junto con otros indicadores y consideraciones fundamentales para tener una visión más completa del mercado. En fin, espero que esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!